Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Andrés Muñoz y soy el moderador de esta mesa de Proyecto de Habitar número 1, en el marco de las 36ª Jornadas de Investigación y 18º Encuentro Regional de este año, sí más categorías de la FADU-UBA. En esta oportunidad estoy acompañado por el asistente de moderación, Valentín Colombo Barata, y con apoyo técnico de la Secretaría, el señor Diego Genaro Rodríguez, a quienes les agradezco su disposición y acompañamiento en el día de la fecha. Como vienen siendo estos últimos años, las jornadas tienen un formato virtual que de algún modo permiten y facilitan que se den estos encuentros. Para esto les hemos pedido las presentaciones o videos de corta duración que tendrán entre 7 y 10 minutos aproximadamente cada uno. Y en caso de presentación oral, si veo que se están acercando al tiempo, les avisaré encendiendo el micrófono, que les queda un minuto aproximadamente para que puedan redondear. Esto tiene como objetivo disponer de un tiempo de preguntas, intercambio, debate hacia el final de la presentación. Para aquellos que nos estén escuchando o mirando, los invitamos a ir dejando comentarios o preguntas. Yo tomaré notas de las mismas y las retomaremos al final de las presentaciones. Les recuerdo a los expositores y participantes que esta sesión está siendo grabada y luego va a ser compartida en el canal YouTube de las jornadas para que se puedan ver cuando ustedes los desean o incluso si se las perdieron. Lo último que tengo que comunicarles es que hubo un cambio con respecto al programa original, el primero que se mandó, sobre quiénes se exponen en esta mesa, ya que sumamos una nueva presentación, que es la de Carolina Quiroga, denominada Arquitectura y Feminismos en los Países Bajos, categorías proyectuales innovadoras en la primera ola feminista. La misma se agrega al final para no alterar el orden preestablecido, tal cual figura en el programa definitivo de las jornadas. Bueno, entonces, avisados de este pequeño cambio, procedemos a presentar a las primeras expositoras. La primera presentación que veremos se llama Acceso en obras arquitectónicas destinadas al arte contemporáneo, método de análisis a partir del estudio de 3 casos en París. Se trata de una comunicación de la línea temática 2, cuyos autoras son Laura Gallardo Frías y Paulina Román Manso, de la Universidad de Chile, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Departamento de Arquitectura de Santiago de Chile, y la Universidad Miguel Cervantes, también de Santiago en Chile. Les cedo entonces las palabras. Ahí, perfecto. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. ¿Sí? Sí, ahí se ve bien. Muy bien, bueno, muchas gracias por la presentación. Les voy a presentar la ponencia titulada, como bien decías, Acceso en obras arquitectónicas destinadas al arte contemporáneo, método de análisis a partir del estudio de 3 casos en París. Esto forma parte de una investigación multidisciplinar donde hemos investigado museos de arte contemporáneo de Santiago de Chile y de París. Esta ponencia surge a partir de una pregunta: ¿qué elementos de una obra arquitectónica que cobija arte contemporáneo son clave para vincular visitantes en torno? El acceso consideramos que es una pieza clave, ya que va a permitir la conexión de los mundos, el interior con el exterior, va a ser capaz de generar movimientos vinculados al transportar, atravesar, entrar, descubrir, traspasar, etcétera, generando una suerte de ritual de paso, una ceremonia donde se pasa del mundo cotidiano a otro por descubrir. Nos vamos a adentrar en el fondo en otra temporalidad. El acceso se vincula con el umbral, que ofrece a todos la posibilidad de entrar o regresar, o como dice Van Gennep, cruzar el umbral significa agregarse a un mundo nuevo. Para ello vamos a estudiar 6 elementos clave: el entorno, la fachada, el plano del suelo, el plano del cielo, la entrada o el umbral y el vestíbulo. Y los vamos a analizar en 3 casos, que son casos emblemáticos de Museo de Arte Contemporáneo en París, como lo son el Centro Georges Pompidou, el Saint-Quatre y la Fundación Louis Vuitton. Con relación al Centro Georges Pompidou, es muy relevante, como todos sabemos, ya que rompe con los paradigmas anteriores, no solamente por sacar todas las instalaciones afuera, sino por abrirse a la plaza. Esta va a ser la gran innovación que hacen Renzo Piano y Richard Royer en el año 77 y que, por cierto, sigue vigente hasta hoy.
se basa en una idea revolucionaria, sobre todo abierta a la multidisciplinaridad cultural. Como vemos en las imágenes, tiene la misma altura de los edificios vecinos, pero va a resaltar en el entorno debido a todos los tubos de colores, todos los ductos, y la fachada está compuesta por este gran plano vidriado y una escalera inserta en un tubo transparente que le da un gran dinamismo. El plano del suelo se basa en esta gran plaza que logra vincularse en el museo ya que se adentra en él, en esta gran plaza inclinada. El plano del cielo, aquí podemos apreciar esta gran marquesina que sale del edificio para invitar a entrar a los transeúntes. La entrada se cobija debajo de esta gran marquesina como un volumen transparente y en el vestíbulo, la entrada hay que decir que las puertas son muy estrechas y muy bajas, lo cual permite que al llegar al vestíbulo se produzca este gran salto de escala. Llegamos a un mundo donde el techo es altísimo y se enfatiza esta idea de adentrarnos en otro mundo, en otra temporalidad. El 104 es el único caso que no fue diseñado originalmente para ser un centro cultural, ya que era una antigua funeraria. Como ellos mismos lo describen en su página, es un lugar infinito de arte, cultura e innovación. Esta remodelación es genial, sobre todo por el gran número de visitas que alberga. Hay un programa completísimo, yo creo que aquí hay de todo, ¿no? Lo que nos imaginemos y más. Es muy interesante porque el centro se mimetiza completamente, se integra completamente en su entorno, como apreciamos en estas imágenes. La fachada está conformada por una relación de llenos y vacíos, bastante clásica, ¿sí? El trabajo de suelo es de gran interés porque los adoquines salen hacia la vereda, mostrando una suerte de lengua que sale hacia el exterior, donde cambia el color mimetizándose con el de la vereda, pero cambia la textura, invitando de esta forma a los transeúntes a pasar. Después el plano del cielo se resalta por una gran bóveda que marca el volumen de acceso, después se pasa a un patio donde encontramos el cielo tal cual, nos conecta con las nubes, etc. Y después ya pasamos al volumen donde están todas las actividades y el acceso se marca por este pequeño dintel de madera. La entrada se marca, la entrada principal, por esta gran abertura y el vestíbulo llama la atención porque es de reducidas dimensiones, sin embargo consigue comunicar muy bien los distintos ámbitos y sobre todo llamar a la accesibilidad universal. Aquí vemos un grupo de personas en silla de ruedas que visitaban el lugar, ¿no? Después vamos a la Fundación Louis Vuitton, se encuentra en pleno bosque de Boloña, el emplazamiento es espectacular, un proyecto de Frank Gehry, que fue diseñado para albergar colecciones permanentes y temporales y se inauguró recientemente en el 2014. Con relación al entorno, resalta en el bosque por su volumetría, la fachada es espectacular, como vemos aquí, ¿verdad? Tanto por la altura como por los distintos planos de vidrio curvos que la conforman, emergiendo como un hito distinto y llamativo en este barrio. El plano del suelo, al igual que pasaba con el 104, sale hacia la vereda, jugando con distintos colores de adoquines y distintos formatos. El plano del cielo se marca por una gran viga curva que juega con la volumetría superior y donde se suspende el nombre del centro, que nos invita también a entrar. Hay casetas de seguridad ubicadas en el acceso, las cuales permiten despojarte de todo el protocolo de acceso y entrar libre a partir de estas dos puertas giratorias de vidrio, y donde pasamos a un vestíbulo muy amplio donde se dan simultáneamente distintas actividades. Cuando fuimos, había un DJ, un restaurante, una cafetería y a su vez también es capaz de informar de todas las actividades que se producen en el centro y de dirigirte a las distintas áreas, ¿no? Los distintos ámbitos. Como sinopsis, decir que este pequeño método se podría utilizar en otros casos de estudio, teniendo presente que la debilidad de cualquier método será no poder ver más allá de los puntos estudiados, por esto la idea será siempre ir con unos ojos muy abiertos para llegar a revisar otros puntos también. La idea de hito, ¿no?, que veíamos en el Pompidou y en la Fundación Louis Vuitton, nos hace que desde el entorno cercano
consideremos otros puntos claves como son la importancia de que estos centros sean legibles e identificables, tanto desde lejos como desde el propio barrio, desde el propio entorno. La relación con el barrio y su diálogo, ¿no?, con el espacio público, como pasaba con el Pompidou, que pueda llegar a conformar una antesala para sacar el arte a la calle y abrir la experiencia con la comunidad, ¿no?, donde se valoran también las distintos letreros y señaléticas que nos indican la presencia del centro. Esta vinculación con el entorno tiene una relación directa con la fachada, donde va a ser fundamental la piel, ¿no?, una piel que sea sugerente, que tenga distintos grados de porosidad para enfatizar este vínculo de interior con el exterior. En el plano del suelo va a ser fundamental la accesibilidad universal, ¿verdad?, para todos los casos y los distintos tratamientos que nos permiten esta continuidad de exterior-interior. Es curioso porque solamente el Pompidou tiene una gran marquesina. El resto presentan pequeños dinteles, pero igual son representativos elementos que constituyen el plano del cielo y de alguna forma también nos llaman a entrar. Se destaca esta captura del cielo, ¿no?, que sucedía en el 104 para otorgar también una dimensión espiritual, dándole aire y luz al acceso. En el umbral es fundamental que la altura y el ancho se ajusten al visitante, ¿no?, para enfatizar esta permanencia individual, y sobre todo también destacamos la profundidad en el umbral para aumentar o prolongar la experiencia del acceso. Con relación al vestíbulo, llama la atención que en todos los casos, menos en la Fundación Louis Vuitton, suelen ser los vestíbulos de hormigón pulido, y es que, claro, funciona muy bien ya que aumenta la luminosidad, se conserva la limpieza y a la vez es una superficie continua que sirve para deslizarse y conectar con distintos ámbitos y niveles. Comentar también que los vestíbulos en todos los casos funcionaban como una suerte de plazas, lo cual permite a los visitantes congregarse, ¿no?, y conversar. Además de los puntos estudiados, hay que tener en cuenta como elementos que invitan a entrar a estos centros, sobre todo el programa, ¿no?, el programa que sea de gran calidad y las distintas actividades, así como la calidad también de las obras expuestas. Y bueno, el juego de las distintas escalas, tan considerado por Álvaro Aalto, que generalmente nos va llevando del interior, del exterior hacia el interior del centro. Bueno, para cerrar, decir que consideramos el acceso como una pieza esencial en las obras arquitectónicas que cobijan arte contemporáneo. En particular, el acceso va a estar compuesto de distintos elementos que, vinculados estrechamente, van a funcionar como una suerte de gran engranaje, donde la relación de las partes con el todo va a ser fundamental en esta integración, con la finalidad de vivir juntos, un vivir juntos considerado como el vínculo entre la ciudad, el barrio, los elementos estudiados y sus posibilidades. Por tanto, se pone de manifiesto la necesidad de seguir reflexionando sobre el acceso, la vinculación de estos centros y museos con su entorno, sobre todo con sus visitantes, y de una constante investigación que potencie su consistencia, es decir, su vivir juntos. Muchísimas gracias. Buenísimo, muchas gracias, Laura. Justo a tiempo, cortaste. En tiempo exacto, cronometrado lo tenías, mira. Qué bueno. Bueno, muchas gracias por hacernos viajar un poco por París con tus fotos. En la ponencia también están las fotos, muy, muy refrescante eso. Bueno, entonces continuamos con la siguiente comunicación titulada Conceptos primeros, fundamentando contenido en el saber disciplinar, que pertenece a la línea temática 2 y es de la arquitecta Carla Scuderi de la Universidad Nacional de Rosario, Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de las materias Epistemología de la Arquitectura 1 y Epistemología de la Arquitectura 2 en la provincia de Santa Fe. Ella avisó que quizás tenía algún problema para poder asistir, pero tenemos el video con audio que ella nos mandó y les vamos a presentar en su reemplazo. Buenas tardes a todos. Soy Carla Scuderi, arquitecta en la Universidad Nacional de Rosario, docente en las materias de Epistemología de Arquitectura 1 y 2. Vengo a presentar este trabajo, Conceptos primeros, fundamentando contenido en el saber disciplinar. El objetivo de este trabajo es fundamentar en la necesidad de acordar conceptos que devienen en categorías de análisis de la arquitectura, establecer conceptos primeros que en el trabajo de enseñanza-aprendizaje funcionen como herramienta fundamental para el trabajo de análisis de obra y posterior proyecto en el taller de arquitectura.
Como dice Maseray, citando a Calvingham, una misma palabra no es un mismo concepto, es preciso reconstituir la síntesis en la cual está insertado el concepto, es decir, reconstruir a la vez el contexto conceptual y la intención directriz de las experiencias u observaciones. Las categorías con las que a continuación se trabajarán son lugar, forma y espacio. Temas que directamente refieren a la arquitectura, la definen y hacen que la misma resuelva al habitar. Entendiendo el lugar como un modo de estar en, la relación que se establece entre el sujeto que habita y lo físico habitable deviene única e irrepetible. Esto adjudica al reconocimiento de la realidad física y cultural a donde se actuará una relevancia primordial. El lugar es y se construye. La sostenibilidad en sinergia con el sitio y el respeto de los saberes y costumbres del lugar es responsabilidad de quien hace arquitectura controlarlos. Entonces será el lugar que generará lugar a partir de ese contexto que lo define. Se entiende la forma como la configuración física de algo, el modo o manera en que ese algo acontece. Desde aquí entonces podemos decir que la arquitectura se revela en su forma. Es importante entender que la forma deviene con sustento cuando define y resuelve los problemas que el tema a desarrollar proponga. Y entendiendo el espacio como eso que es intangible y se lee a partir del material, la escala, las relaciones proporcionales entre los elementos de la arquitectura, entre la luz y la sombra, eso que es atmósfera inmaterial y perceptible, eso que se genera desde el punto de vista, desde el aquí, del que lo habita, eso que se percibe y se recorre, eso que define el lugar que se genera, de ese modo el espacio en arquitectura es también ella misma. Para corporizar la noción de espacio, se debe pensar la misma como la que posibilita, habilita y genera el habitar. ¿Por qué interesa entender a estos conceptos como categorías? Para realizar el trabajo de estudio de casos y análisis de los mismos desde caminos coherentemente definidos, como trabajo previo y contemporáneo a la proyectación. La metodología, análisis de las obras a partir de las categorías arriba definidas. En este caso, dos. La primera es el primer caso construido a analizar, es el proyecto de vivienda de protección oficial en Madrid, proyectado por el arquitecto Antonio Díaz, quien propone en este proyecto producir arquitectura anclada a un espesor cultural que la justifica. De este modo, el lugar, la postura indeclinable es leer la ciudad y a partir de entender su espíritu, generar más de ella misma. Tony Díaz, en su trabajo denota estudio de casos, busca resguardar y mantener el espíritu del lugar en el nuevo lugar a proyectar. Con respecto a la forma, se decide edificar todo su perímetro. La morfología edilicia resultante resulta de utilizar una estructura formal ya probada. Lo que se lee es un claustro, esto es, construcción perimetral y patio central. El tratamiento epitelial del edificio que sumará a la lectura de la forma desde el exterior refuerza la idea buscada. La fachada se fragmenta y la lectura general tiene resonancia urbana. Y con respecto al espacio, se garantizan las características del mismo a partir de un tipo de planta y alturas ya probados. Buena iluminación y doble orientación para todas las unidades. El espacio resultante es fácil lectura, no busca sorprender, sino reconfortar en lo conocido. Situaciones espaciales que están en la memoria del sujeto que habita. El segundo caso construido a analizar son viviendas sociales también, en Francia en este caso, proyectadas por los arquitectos Anne Lacaton y Jean-Philippe Basal. Ellos proponen con este proyecto validar lo ya existente, promover construir desde lo construido, una alianza irrevocable con la sostenibilidad. El lugar se estudia y analiza, se comprende y a partir de ello se propone una acción de suplementación y mejora de lo existente. Trabajo quirúrgico de agregar sobre lo que hay. Esta decisión implica no lastimar el lugar, sino ajustar situaciones de proyecto que garanticen una mejor habitabilidad. La forma se conseguirá con la superposición, valor de lo existente al que se le suma una nueva estructura para generar una tercera y nueva situación arquitectónica. Hormigón y carpintería metálica son los materiales que quedan a la vista, generando un discurso visual homogéneo y austero y ortogonal. Y el espacio, los espacios conseguidos serán generosos y limpios. Ellos
Quieren conseguir metros cúbicos de calidad, buena ventilación, vistas exageradas y libertad de acción en estos espacios que no pretenden encasillar actividades, sino por el contrario, que el sujeto que habita encuentre cómo moverse y desarrollar la vida en ellos. Discusión a partir de los resultados. Al tener categorías claras para el análisis, se posibilita el reconocimiento del porqué de la toma de decisiones proyectuales. Estas se leen encausadas dentro de dichas categorías. En el trabajo de analizar obra, pudiendo separar por categorías, se evidencia el procedimiento que intenta este trabajo fundamental. El esqueleto de ideas consiste en asegurar unas categorías para luego con las mismas acometer el análisis de obra, a través de la mirada que por vez impone cada una de ellas. Así, a posteriori, poder comenzar el trabajo de relación entre uno y otro momento de resolución. Desde el análisis arriba expuesto, se pueden entonces sacar conclusiones a partir de un nuevo momento de observación en relación. Trabajar la diferencia y lo común entre ambos es seguir el trabajo de análisis, pero comenzando a componer otra vez aquello que previamente fue desarmado. En la comparativa, que también es análisis, se pueden leer las intenciones que cada arquitecto plasma en su proyecto. Con respecto al lugar, Díaz lo pone en valor desde su espesor cultural, desde la memoria que lo requiere sabido, consiguiendo así aquello que se conoce y asegura el movimiento que implica vivir en esa arquitectura. Lacatón y Basal lo pone en valor respetando aquello con lo que se encuentra. Se empieza a pensar el proyecto tomando como punto de partida lo que físicamente ya está construido. Con respecto a la forma, Díaz pone en valor el uso de una tipología probada a lo largo del tiempo, a la que actualiza y construye con un lenguaje también probado. Lacatón y Basal, a partir de la elección de la morfología estructural, define un lenguaje austero donde la misma está presente y se posibilite su lectura. Con respecto al espacio, Díaz lo define como el resultado de la utilización de determinada estructura formal que supondrá un resultado adecuado para el habitar. Lacatón y Basal lo consigue liberado, abierto, con diferentes posibilidades de usos. Las diferencias. Tony Díaz hace un reconocimiento del lugar donde prevalece la forma y el espacio que se habita es su consecuencia. Lacatón y Basal hace un reconocimiento del lugar donde prevalece el espacio que se habita y la forma es el recurso para conseguirlo. Lo común. Díaz y Lacatón y Basal trabajan sus proyectos con especial atención al lugar, comprendiendo al habitar de calidad como la mayor aspiración proyectual, desde la humildad aparencial de la arquitectura, con estudio de la realidad donde se interviene y postura determinada desde la fundamentación de cada una de las decisiones a tomar. Como reflexión final, trabajar con categorías, al contrario de lo que se pueda pensar a priori, que quizás éstas encorsetan, limitan o estrechan la capacidad de ver, este trabajo intenta demostrar que lo que se consigue en cambio es la libertad que otorga el entendimiento y la fundamentación a partir de la lógica deductiva de la puesta en valor de unos sobre otros de manera razonada y explícita. Partiendo de la premisa que analizar es separar para conocer, se hace indispensable saber cómo hacerlo, y allí está, para conseguirlo, el trabajar en las categorías. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, muchas gracias Cecilia, perdón Carla, estés donde estés. Si después nos mirás. Estas dos primeras presentaciones para mí justamente tienen puntos en común, si bien abordan distintas características de la arquitectura, bien pueden ser consideradas como complementarias, ¿no? Van abordando distintas cuestiones siempre de estos edificios. Bueno, entonces seguimos con la siguiente comunicación, titulada Reflexiones posibles en torno a la producción de categorías, apuntes para análisis de un proceso recíproco perteneciente a la línea temática 3, cuya autora es Cecilia Cabrera, de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, del Instituto Superior de Urbanismo, Territorio y Ambiente en Buenos Aires. Adelante, Cecilia, entonces. A ver si nosotros compartíamos el PowerPoint. Ahí viene. ¿Y ahora hay que darle play o algo así?
Está avanzando, pero no se escucha No audio. está saliendo el sonido. Hay algún problema con la presentación, me parece. Ahí está el parlantito en miniatura. Yo lo estaba escuchando. A ver, un momento. Ah, si no, prende tu micrófono, por ahí tenemos que usar tu audio. Lo que sí, tenés que arrancar en la primera porque si no, no lo hace automático. A ver ahí. Por ahora no se escucha. Si querés pasar la presentación y yo lo voy diciendo, si no. No, el asunto es que yo lo estoy escuchando, a ver si no. Un momento. Tal vez estaba saliendo por los auriculares. Sí, puede y no ser que quería sea por eso. desenchufar los Sí. auriculares. A veces pasa, sí. Voy a presentar algunas reflexiones en torno a la producción de categorías, algunos apuntes para un proceso recíproco. Esta presentación se da en el marco del proyecto sobre políticas de regulación y espacialidad que constituye mi tesis de doctorado, en una línea de investigación que vengo desarrollando alrededor de las políticas de regulación urbana en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Simplemente la idea es compartir con ustedes algunas reflexiones o inquietudes que surgen a partir de la práctica cotidiana que venimos desarrollando como investigadores en el equipo. Las sucesivas convocatorias de estas jornadas siempre constituyen un interesante disparador para detenernos a reflexionar y compartir experiencias, y en este sentido rescato una cierta continuidad interesante entre las jornadas de 2021 y estas. Las palabras claves pensamos que nos sirven para comunicar hacia afuera, cuando tenemos que sintetizar de qué se tratan nuestras investigaciones. Elegir 5 o 6 palabras que las representen siempre es un desafío, teniendo en cuenta además que esas palabras nos van a ubicar en un buscador o en un tesauro y nos van a escribir en una disciplina, a la vez dentro de un campo de esa disciplina y en una rama específica de ese campo. Entonces seleccionamos esas palabras pensando en comunicar hacia afuera. Pero las categorías las establecemos y las diseñamos para trabajar como herramientas para nuestro trabajo interno de abordaje de nuestros objetos de investigación. Nos sirven para revisar y reflexionar hacia adentro, dentro de esos procesos que desarrollamos, hacia los intentos, los fallos, esas pruebas y errores que son como lo más divertido y lo más interesante de las investigaciones. Entonces, desde este punto de vista, la oportunidad que nos presentan estas jornadas para hacernos reflexionar y detenernos sobre esas categorías que hacemos resulta bien interesante. En este sentido, al definir categorías de análisis de la tesis doctoral, podemos reflexionar acerca de cómo observamos, cómo pensamos y cómo clasificamos el mundo de nuestro interés, y la manera en que nos posicionamos y nos relacionamos con ese mundo, con todos esos objetos de indagación que definimos, con las prácticas y las personas que lo constituyen. Y nos invita a preguntarnos, ¿cómo categorizamos? ¿Cuándo lo hacemos? ¿Qué dispositivos creamos? ¿Qué visibilizan y qué ocultan esas categorías que establecemos? Ser conscientes de eso y ser conscientes de que al establecer categorías definimos perspectivas, prioridades, grados, jerarquías. Es decir, asumimos posicionamientos y tomamos decisiones permanentemente. Además, para pensar las categorías, conviene comenzar entendiendo que los productos de nuestras investigaciones responden también a determinadas categorías, como hablamos de los tesauros. Y pensar si además de clasificar, el establecer categorías no implica también una forma de disciplinar, ¿no? De circunscribir un campo del conocimiento, de inscribirnos. Contemplar la dimensión ética es algo que también es interesante al definir categorías. Y en ese sentido podemos reflexionar sobre el modo en que nos relacionamos
y cómo consideramos al objeto de estudio, y la posición epistemológica política que asumimos en nuestras prácticas. ¿Desde dónde vamos a mirar? ¿Dónde nos vamos a posicionar y cómo vamos a establecer las relaciones con los otros, con los sujetos, con los objetos? Y preguntarnos también si nosotros representamos el saber, si ese saber que nosotros representamos es el único, si somos el sujeto enfrentado a el objeto, un objeto que nos es ajeno, que es extraño. En ese sentido, pensar cómo se desenvuelven estos procesos de objetivación, qué tenemos que establecer para definir las categorías. Y en esos procesos llevan implícito algún tipo de alienación o no. Si nos tenemos que distanciar tanto de ese objeto como para que se establezca una especie de cosificación. O bien podemos considerar que somos el sujeto en tanto exista ese objeto, y desde esa posición pensar los tipos de relaciones que entablamos con esos objetos, qué categorías definimos, cómo vamos a abordarlos, y a posicionarnos en nuestras prácticas, tanto profesionales como docentes y de investigación. Y estamos convencidos de que esto se vincula estrechamente con el sentido en que establezcamos las categorías. Porque el lugar desde donde nos posicionemos, las relaciones que establezcamos con los sujetos que entrevistamos, por ejemplo, o con otros colegas docentes, o a los alumnos, o colegas investigadores, todo eso está implicado en nuestras prácticas de investigación cotidianas. Al mismo tiempo, las categorías nos muestran la manera en que concebimos y llevamos adelante esas prácticas, y manifiestan las relaciones que establecemos durante los procesos de producción. Cuando producimos espacialidad como arquitectos, cuando producimos diversidad de objetos como diseñadores, y cuando producimos conocimiento como docentes e investigadores. En ese sentido, hace varios años que hablamos de considerar a la investigación como una práctica artesanal y cotidiana, con la cual proponemos que sea una práctica activa, autorreflexiva, comprometida y crítica, que conjugue perspectivas teóricas y metodológicas y hasta empíricas para poder sostener un conocimiento que esté fuertemente conectado con la realidad. Un conocimiento que no puede desenvolverse desvinculado de los procesos de producción analizados y aquellos que llevamos adelante en nuestras prácticas, ni de la contextualidad en la cual esto se desenvuelve. Para eso, en el paper, se propone adoptar un pensamiento crítico, de alguna manera emparentado con las epistemologías del sur y con el pensamiento de Boaventura de Sousa Santos. Porque consideramos que las categorías en los procesos de producción de conocimiento develan y ocultan, y nos interesa especialmente hacer énfasis en la necesidad de un pensamiento contextualizado. Esas categorías las elaboramos, las definimos y aplicamos en un determinado contexto sociopolítico, cultural, histórico y espacial. En ese sentido, una tesis que produce conocimiento sobre procesos de producción, como la que estoy desarrollando, implica también un análisis de segundo orden. Para decirlo de alguna manera, categorizamos para producir conocimiento y conocernos y reconocernos al definir esas categorías. Por eso decimos que es un proceso recíproco, porque el modo en que definimos las categorías habla también de nosotros. También cuando las categorías refieren a conceptos y se inscriben en determinados campos o corpus teóricos, su definición nos compromete, nos posiciona en un determinado espacio ideológico-político, nos brinda una base desde donde relacionarlos, porque vamos a relacionarnos desde esa posición y no otra. Con ellas clasificamos entonces, y de algún modo también se nos clasifica, porque quien lee nuestros trabajos entiende claramente desde dónde estamos hablando. Y en ese sentido, ese proceso también implica tener en cuenta la necesidad de una permanente vigilancia epistemológica, de revisar la coherencia entre la posición que asumimos, las estrategias metodológicas que establecemos y el carácter de las prácticas involucradas en la producción de conocimiento. Entonces, quizás vale la pena también volver a preguntarnos esos interrogantes del principio.
revisar cómo consideramos el saber, dónde nos posicionamos, cómo se desenvuelven los procesos de objetivación, quiénes son los destinatarios de nuestros trabajos. Tal vez considerando que somos el sujeto de un proceso social, en tanto existe el objeto también social, y desde esa posición podremos repensar el tipo de relaciones que establezcamos y las categorías que definimos. Bueno, quería compartir un poco estos pensamientos y reflexiones y les agradezco mucho la atención. Gracias. Bueno, muchas gracias, Cecilia. Muy interesante tu trabajo. Procedemos entonces a escuchar la siguiente presentación titulada Diagrama como comportamiento. Se trata de un paper perteneciente a la línea temática 2 del arquitecto Santiago Miret de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, adelante Santiago, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Bueno, voy a presentar brevemente una parte de mi tesis doctoral. Voy a introducir brevemente las hipótesis y los objetivos y después me voy a enfocar en un solo caso. La tesis trabaja sobre 6 grupos de casos de estudio como para entender un poco la aproximación y la idea que propone la investigación. Esperen que por las dudas pongo el cronómetro si no me paso. Bueno, con el objeto de construir la idea de comportamiento organizativo en el proyecto, esta investigación propone una aproximación a la noción de diagrama como fuerza activa. Partiremos de la base de que todo diagrama arquitectónico contiene en estado de latencia un comportamiento organizativo, lo cual implica la posibilidad de engendrar variaciones, transformaciones y proliferaciones geométricas. La normativa de este comportamiento organizativo es lo que define la singularidad del proyecto, aquello que lo vuelve una organización única. Esta investigación propone un trabajo con proyectos existentes, como casos de estudio, y postula la hipótesis que afirma que una vez consolidada la normativa de cada caso, producto de la saturación e intensificación de las variables que la componen, es posible determinar su singularidad. Esta hipótesis construye la noción de comportamiento en 3 planos. Primero, respecto de la normativa del caso de estudio, la cual contiene un comportamiento organizativo que determina su singularidad como proyecto autónomo. Segundo, respecto del linaje disciplinar, postulando que la singularidad en arquitectura se define como variación del comportamiento de un proyecto predecesor. Y tercero, en relación a proyectos que por su comportamiento similar comparten características organizativas que los vinculan más allá del linaje o la temporalidad histórica. En síntesis, se postula un comportamiento organizativo inmanente al proyecto, un comportamiento familiar, referido al linaje disciplinar, y un comportamiento comparativo, referido a proyectos que comparten similitudes en su normativa. Los objetivos que propone la tesis son 2. Por un lado, definir la noción de diagrama como comportamiento para ampliar y determinar certezas respecto de la misma. La noción de diagrama precisa que se la defina con claridad para poder avanzar respecto de las capacidades que la misma es capaz de aportar al proyecto y la teoría en la arquitectura contemporánea, específicamente respecto de la singularidad del proyecto. El segundo objetivo implica la puesta en práctica de la noción de diagrama como comportamiento para verificar que estas ideas teóricas puedan ser desplegadas sobre modelos proyectuales concretos. Y de este modo poner a prueba el concepto de comportamiento del diagrama de manera literal. En esta breve presentación voy a hacer foco en el último de los 6 grupos de casos de estudio que vemos en pantalla. Pero antes es importante revisar una introducción básica para entender el contexto de la aparición de este tipo de diagrama en particular. Acá vemos los 6 grupos de proyectos que propone la investigación. Vamos a ver ahora una breve introducción a la idea de diagrama tal y como se la entiende en el trabajo de la terminal portuaria de Yokohama. En medio de la experimentación digital con las nuevas herramientas que el software de modelado y simulación de partículas habilitaba durante la década de 1990, Foreign Office Architects gana el concurso para la construcción de una terminal portuaria en la ciudad de Yokohama, en Japón.
El año es 1995, 2 años antes de la inauguración del Museo Guggenheim de Bilbao de Frank Gehry, el cual revolucionaría el campo de la disciplina, no solo de la revocación de ideas restrictivas en relación a la constructividad de los edificios, sino también desde la técnica de diseño mediada por el uso de ordenadores con programas de modelado diseñados especialmente para este tipo de arquitecturas. El diagrama en arquitectura incorpora de manera literal y directa la idea de materialidad de los sistemas organizativos. Forma, estructura, ornamento se integran en una totalidad ya no ligada a ideas respecto del sentido y el mensaje, sino respecto de la performance de los edificios. El proyecto de la terminal portuaria de Yokohama integra un sistema transversal a partir de la diferenciación de una unidad base o prototipo, compuesto por una cercha simétrica de 2 niveles que articula 2 jásenas longitudinales que incluyen las rampas circulatorias. Esta modalidad, según Musavi, supramaterial, admite una gran variabilidad y versatilidad del prototipo, constituyendo una totalidad compacta, pero con grados de diferenciación muy altos. La organización general de la terminal determina una nave central, de mayor envergadura, y 2 naves laterales menores. Entre la nave central y las laterales, el proyecto construye 5 rampas a cada lado del eje del conjunto. Estas rampas vinculan la cubierta con los niveles inferiores y viceversa. El conjunto opera con una serie de ejes directrices que determinan la curvatura de la nave central y las laterales, al tiempo que diferencia los prototipos de cerchas. Esta curvatura habilita el estrangulamiento de los espacios interiores y determina la superficie de las naves laterales y central. Este conjunto se construye por la proliferación de un prototipo que resulta sensible a las demandas de estrangulamiento o distensión del campo del proyecto. Estas tensiones laterales, normales al eje longitudinal, determinan la curvatura de las directrices respecto de las cuales se despliegan los prototipos de cerchas de diferenciación. La variación de las cerchas procura una diferenciación continua del conjunto, realizable gracias a los pliegues de las envolventes que recubren las cerchas. El diagrama de la terminal se construye a partir de 5 ejes. Cada uno de estos ejes, en función de construir una superficie arreglada, se descompone en 3 vectores curvilíneos construidos a partir de splines. Dado que 2 de las superficies permanecen siempre en un mismo plano, solo una serie de splines desciende y se vincula con los ejes inferiores, generando el vínculo entre ambas superficies y posibilitando la ruptura topológica que el proyecto despliega en su tercio superior. El diagrama define su comportamiento a partir del desplazamiento de los puntos de control de estas splines, dando la posibilidad de estresar más o menos el conjunto del proyecto. Las cerchas, prototipos sensibles, son capaces de actualizarse constantemente, dando lugar a que los ejes modulares de las mismas no siempre resulten paralelos a un conjunto que no se guía únicamente por coordenadas X e Y, sino que solo utiliza la grilla de base de 100 módulos alineados con un sustrato sobre el cual desplegar su comportamiento material. La manipulación de estos puntos de control de las splines, que definen la generatriz por donde se despliegan los prototipos de las cerchas, admite estrangulamientos tanto como distensiones en los distintos puntos que construyen la geometría del proyecto. De este modo, es factible tergiversar la jerarquización relativa del extremo más alejado del acceso del proyecto, de modo de generar espacios intermedios de mayor escala y por ende mayor jerarquía. Esto es factible de aplicarse tanto sobre el plano horizontal como sobre el vertical, ya que las splines generatrices operan tridimensionalmente. Del mismo modo, podría alterarse el punto donde la superficie superior se vuelve coplanar con la inferior, o el punto donde la superficie superior trasera se corta y admite la aparición de un vacío a los 2/3 del conjunto. De este modo, el diagrama de comportamiento de la terminal portuaria de Yokohama no solo es factible de variar topológicamente, alterando sutilmente anchos, largos y profundidades de las trazas generatrices, sino que la versatilidad de su diagrama permite la tergiversación tipológica del proyecto a partir de la manipulación de su normativa interna, sin la necesidad de agregar o quitar elementos componentes. A la vez, el proyecto es la demostración de que la combinatoria del prototipo de cercha en su conjunto construye emergentes que lo exceden en su operar discreto. Es decir, la combinatoria de los prototipos de cerchas en su variación continua determinan un conjunto cuyas propiedades arquitectónicas superan las del prototipo separadamente. Bueno, una palabra terminar. Las ideas filosóficas respecto del materialismo han sido experimentalmente desarrolladas desde
en la arquitectura desde finales de la década de 1980. Durante la década de 1990, esta tendencia comenzó a popularizarse gracias a la posibilidad creciente de la utilización de software de dibujo y modelado, cada vez más accesible hasta alcanzar la aceptación generalizada a comienzos del nuevo siglo, gracias a una serie de obras que pusieron de relieve la necesidad del uso de estas herramientas. Es así que el proyecto de Yokohama, iniciado a mediados de la década de 1990 y finalizado en 2002, opera como una obra transicional de una etapa experimental de la disciplina a una maduración técnica respecto no solo de las herramientas de dibujo y modelado, sino también de la apropiación del concepto de multiplicidad que opera directamente sobre el diagrama, capaz de visibilizar el comportamiento organizativo de la materia. Esta última instancia histórica de la noción de diagrama como comportamiento nos permite evaluar ahora con cierta perspectiva las modalidades de representación, proyecto y análisis crítico contemporáneas en función de robustecer los medios proyectivos de la arquitectura de cara a una disciplina más versátil y potente que nunca. Gracias. Buenísimo, muchas gracias, Santiago. Impresionante este último diagrama que mostraste al final. Bueno, les recuerdo a quienes nos están acompañando que pueden dejar sus dudas, preguntas o comentarios en el chat y los retomaremos al final de las presentaciones. Bueno, pasamos entonces al siguiente paper denominado La utilitas y la crisis de la utilidad, la descontextualización cultural de las actividades, perteneciente a la línea temática 3, cuyo autor es Fernando Monti, de la Universidad Nacional de Rosario, Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, de la materia de Epistemología de la Arquitectura 1 y 2 de la Cátedra de la Arquitecta Gamboa, en la provincia de Santa Fe. Como también lo hizo Carla, oportunamente avisó que quizás él tenía algún problema para poder asistir, creo que tenía que tomar algún examen o algo así en el día de la fecha, pero también tenemos un video con audio que les compartiremos. La utilitas y la crisis de la utilidad, la descontextualización cultural de las actividades. Hay un tiempo relativo a la capacidad de hacer duradera la función para la que se levanta un edificio. El tiempo de la función, de la utilidad, de la utilitas, de hacer que un edificio responda bien a la función específica para la que debe servir. Dentro del campo del proyecto arquitectónico, tres términos son fundantes de la disciplina: firmitas, utilitas y venustas, la tríada clásica de Vitruvio. El enfoque se centrará en el estudio de la utilitas, categoría centrada en la función para la que se levanta un edificio. La utilidad, el uso. De las tres grandes categorías, la utilitas es determinante en la disciplina arquitectónica entendida como ciencia, en la medida en que los edificios no son meras obras de arte. La arquitectura debe servir, debe ser útil. La vigencia de la utilitas en su sentido clásico es evidente en la medida en que un edificio, disociado de su uso, pierde razón de ser. ¿Qué sucede con los edificios que justamente no tienen un uso determinado? Edificios creados por especulaciones de mercado. Un edificio que no sirve a ningún fin deja, por consiguiente, de tener valor disciplinar y empieza a ser entendido como un objeto, casi una escultura. Se busca indagar en el sentido actual de esta categoría, la puesta en crisis del sentido clásico de la utilitas, la negación de la pertinencia de la utilidad de la arquitectura, la banalización de la disciplina entendida ahora como objeto de consumo. Se propone la investigación sobre la hipótesis de que la puesta en crisis de aquel término como categoría fundante de la disciplina es el resultado de la imposibilidad de contextualizar culturalmente las actividades. Edificios que responden a una demanda de uso desproporcionada para el lugar en el que serán emplazados, que resuelven problemas que parecería que no son tal, o que reeditan soluciones viables en otras latitudes o contextos, pero que no tienen nada que ver con aquellos donde se ejecutan. De la frase de Campo Baeza citada al principio, emana la noción de que debe haber una función específica para cada edificio, independientemente de que ésta pueda cambiar en el tiempo. Esto quiere decir que sitúa el problema de la utilidad desde el comienzo de la labor de un arquitecto, el proyecto de arquitectura. Proyectos cuya demanda no existe o que se piensa encontrar a posteriori, cargando sobre el edificio la obligación de generar su propia necesidad. Enfocaremos el trabajo en el caso específico del desarrollo inmobiliario en España, en una coyuntura particular
producto de un proceso de desindustrialización sostenida desde finales de la década de los 80 en adelante, cuyo resultado supuso un reenfoque de las inversiones tanto públicas como privadas al sector del turismo y el entretenimiento. En el contexto de bonanza que produjo la llamada burbuja inmobiliaria que va desde 1985 a 2007, el incremento de la construcción, que finalizó con una crisis severa en términos generalizados, sumado a lo que se conoce como el efecto Bilbao, hizo que cada ciudad española quisiera tener su propio representante del Star System, arquitectos estrellas, cuyo renombre es más importante que el edificio que produce. Así, en un contexto de desindustrialización y reestructuración, esta arquitectura del espectáculo cuyo objetivo, basada en la apariencia, es el de atraer capitales al medio local, produce como efecto una competencia despiadada hacia afuera, pero también entre las propias ciudades de un mismo país. En España, todas las ciudades querían tener un Guggenheim de Getty. Daría la impresión de que, en ese contexto económico determinado, la arquitectura no escapa de la coyuntura, y así se persiguen rúbricas en un mercado de imagen en el que es más importante el autor que su obra. Así sumaron su firma al escenario de la arquitectura que se empezó a desarrollar en aquel país Peter Eisman con la Ciudad de la Cultura en Santiago de Compostela, Santiago Calatrava y su Palacio de Congresos de Oviedo, Zaha Hadid con el Pabellón Puente en Zaragoza, y aún quedaron sin ver la luz proyectos desproporcionados como el edificio propuesto por Puljas para Córdoba. Solo con estos 3 proyectos ejecutados se superan los 160.000 metros cuadrados construidos de una arquitectura en la que no se escatimó ningún recurso económico y que en la mayoría de los casos terminó costando mucho más de lo presupuestado. Sin embargo, los edificios parecerían haber querido dar respuesta a una serie de demandas que no eran tales, o demandas que pretendían ser creadas a posteriori, como si el solo hecho de la aparición de un edificio construyera una necesidad de uso del mismo. El Centro de Creación de las Artes de Alcorcón, que en el año 2005 los arquitectos madrileños Camacho Díez y Bustamante resultaron ganadores del certamen y les fue adjudicado el encargo de desarrollar el proyecto, para el año 2011 la obra estaba completada en más de 2/3 con una inversión de 150 millones de euros sin que aún se supiera qué actividades iba a recibir. La pregunta es, ¿cómo es posible proyectar un edificio sin saber para qué? Había un programa de necesidades, pero estas no eran el fruto de una demanda real. Pensemos que este enorme complejo de edificios se pensó como una gran unidad, toda una serie de edificios prácticamente indisociables e interconectados. Los sistemas de tratamiento de aire están asociados y el funcionamiento es completo y en simultáneo, es decir, que no es posible ningún tipo de sectorización. Como si hubiera sido fruto de la esperanza de una constante ocupación a pleno, cosa lejos de cumplirse. Por otro lado, los accesos vehiculares y los puestos de estacionamiento están muy por debajo de la necesidad de un complejo semejante funcionando por completo, lo cual demuestra una fractura entre una cosa y otra desde el punto de vista del proyecto. Un registro fotográfico de mediados de 2011, año en que el alcalde promotor del proyecto termina su mandato, pone en evidencia una obra faraónica sin terminar, como un edificio fantasma en el que pilas de materiales de lujo sin colocar esperan un futuro incierto. Al día de hoy, las instalaciones están incompletas. La disciplina interpelada. Este caso interpela a la disciplina entendida como práctica social, que responde o debe responder a una necesidad concreta. Surgen entonces una serie de interrogantes. ¿En qué medida un proyecto puede ser bueno si parte de una necesidad que no existe? ¿Es responsabilidad de los proyectistas evaluar la pertinencia del encargo? ¿En qué medida un proyectista puede ser ajeno al contexto e indiferente a la situación coyuntural donde debe intervenir? Con el posmodernismo se construye una concepción urbana de diseños fragmentados, lo que David Harvey llama un palimpsesto. Si bien un palimpsesto no implica la disociación entre arquitectura y utilidad, el contexto particular al cual nos estamos refiriendo desordenó los factores de la ecuación alterando el resultado. Un camino hacia adelante. Pasados aquellos años de agitación, más económica que cultural, la arquitectura comenzó a cambiar de rumbo, orientándose hacia caminos que parecen ser más calmos, en los que aparentemente no se dirige en busca de esa idea de ícono, la cual daría la impresión
de haber cambiado. Ahora bien, ¿no se hacen esos edificios porque se considera que ya no deben hacerse o porque no pueden pagarse? Este interrogante plantea un problema hacia adelante. ¿Qué haríamos si esos años de explosión y bonanza económica volvieran? ¿Qué sucedería con la arquitectura del espectáculo que, por otra parte, está lejos de haber desaparecido? En una reciente entrevista a Peter Eastman, realizada por Freddy Massad, el arquitecto norteamericano sostiene que, de tener la posibilidad de hacer la ciudad de la cultura en el contexto actual, haría exactamente el mismo proyecto. Deberíamos entonces cuestionarnos al respecto de esta situación. ¿Qué caminos posibles se abren hacia adelante en un contexto siempre variable? La disciplina entendida como práctica social, con capacidad de contextualizar culturalmente las actividades, con proyectistas que resuelvan los encargos, pero a la vez que tengan la posibilidad de evaluar las necesidades reales del lugar y el tiempo en el que deben ejercer su trabajo, son condiciones insoslayables para que la profesión pueda avanzar por el sendero correcto, independientemente de la coyuntura económica permita una cosa u otra. Más arriba nos preguntábamos hasta qué punto una responsabilidad es del proyectista y hasta dónde el lugar del promotor tiene una función fundamental. Podemos asegurar, siendo la arquitectura la disciplina que nos ocupa, que independientemente de cualquier encargo, la responsabilidad de sostener o hasta actualizar, pero nunca negar la categoría vitruviana de la utilitas, debe ser siempre vigente. La puesta en crisis de esta pone en jaque el valor de la disciplina como tal. Solo trabajando sobre el valor de aquella categoría fundante, podemos ocuparnos de problemas reales, de necesidades verdaderas, para dar respuestas pertinentes. Muy bien, muchas gracias Fernando por llevarnos a las bases con Vitruvio y bueno, un poco hacernos reflexionar sobre estos grandes edificios sin uso, ¿no? Bueno, avanzamos entonces hacia la última comunicación de la mesa titulada Arquitecturas y Feminismos en los Países Bajos, categorías proyectuales innovadoras en la primera ola feminista. La misma corresponde a la línea temática 2 y es de la arquitecta Carolina Quiroga, de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Arquitectura y Diseño y Urbanismo, Instituto de la Espacialidad Humana y Programa GADU de Buenos Aires. Bueno, Carolina, te escuchamos. Ahí, ¿me escuchan? Te escuchamos, ¿sí? Yo todavía no. Sí, te Perfecto, escuchamos. buenísimo. Ahí está, sí. Ahí vamos. Bueno, el título ya lo presentaron, así que vamos a pasar directamente a la presentación. Y lo que me propongo compartir con ustedes es un fragmento de la tesis doctoral en curso que tiene que ver con el caso de una arquitecta holandesa, visión patrimonial con perspectiva de género. Primero, esta relación entre arquitectura y feminismo en los Países Bajos, haciendo una introducción general a qué cosa fue el movimiento feminista en los Países Bajos y en todo el mundo, ¿no? Que su surgimiento tuvo que ver con la búsqueda de los derechos de las mujeres en términos de la independencia económica. En Holanda surgieron a partir, digamos, de los sindicatos, los primeros sindicatos de mujeres, y tuvieron que ver con esta búsqueda de los derechos laborales. Avanzando en el tiempo también esto tuvo que ver con asociaciones y movimientos de mujeres que intentaban, digamos, desmontar ese ideal, digamos, de la familia tan tradicional de esta cultura, ¿no? La familia, digamos, separada en dos roles específicos, ¿no? Las tareas productivas y las reproductivas. Y también a este punto es que como en todos los lugares, en Holanda fueron fundamentales las organizaciones sufragistas, ¿no? Aquellas que buscaban los derechos políticos. En el caso específico, los derechos políticos y el derecho a voto. Y en el caso de Holanda, en particular,
esto fue llevado adelante por una feminista, Leta Jacobs, que fue la primera mujer universitaria que también tuvo un importante rol en algunos temas que en ese momento y aún ahora eran controversiales, ¿no? Como el maltrato de las mujeres prostitutas, la trata de mujeres, el control de la natalidad, pero también ella se puso al frente de una organización y logró también el derecho al voto. En este marco, digamos que se caracteriza la primera ola feminista en los Países Bajos. Uno de los grandes logros fue el acceso al derecho a la educación universitaria de las mujeres, y eso no es menor porque es a partir de este contexto que las primeras mujeres van a poder asistir a las facultades de arquitectura, ¿no? Ya venían asistiendo desde principios, desde finales del siglo XIX, pero es en el siglo XX que formalmente pueden empezar a cursar arquitectura. No ya que desde las facultades eran realmente expulsadas, los folletos de las universidades, especialmente la Facultad de Arquitectura de Delft, promocionaba digamos que las mujeres podían estudiar arquitectura, pero no era una carrera alentable. Sin embargo, a partir de 1905 empiezan las mujeres a estudiar arquitectura. En 1900 se recibe la primera arquitecta holandesa y a partir de allí es que desarrollan una pionera tarea atravesando múltiples dificultades, ¿no? No solamente en la facultad, sino también en los medios de la práctica. Pero es en Holanda que, a diferencia de otros países, las arquitectas van a tener una estrecha vinculación con las asociaciones de mujeres, ¿no? Y van a participar desde la facultad, por ejemplo, en asociaciones de mujeres estudiantes. Aquí vamos a ver ejemplos de estas 4 arquitectas, mujeres en arquitectura, digo yo, 2 que no se han recibido: Margaret Kropholler, que está aquí, si ven mi cursor, Trude Schroeder, que seguramente la conozcan, Jacoba Mulder y Wilhelmina Jansen, que sí fueron egresadas de las facultades de arquitectura. Esto que digo fue fundamental desde la formación, pero también desde la práctica, estaban vinculadas a estas asociaciones de mujeres que promovían la inserción, digamos, en los ámbitos académicos, pero en práctica, como la Asociación de Mujeres con Formación Académica, los clubes optimistas, que fue y sigue siendo una organización feminista en todo el mundo, y también las asociaciones más vinculadas a la práctica, ¿no? Como las asociaciones de amas de casa y un comité innovador que fue una organización de mujeres voluntarias que asesoraba en las políticas públicas de vivienda. ¿Qué quiero decir con esto? Que este marco de los movimientos feministas, la posibilidad de las mujeres de acceder a una educación formal en la arquitectura y su, digamos, militancia activa en estas organizaciones, se tradujo en términos arquitectónicos en esto que yo planteo, numerosas categorías proyectuales que hasta el momento no estaban exploradas desde esta perspectiva, ¿no?, de las mujeres. Un primer caso pionero, cuando se hizo una exposición, estamos en el marco de las exposiciones universales, esas que se hacían, digamos, en todo el mundo, pero se empezaron a hacer exposiciones específicas a principios del siglo XX dedicadas a las mujeres, ¿no? Con temas dedicados al sufragio, la educación, la higiene, el cuidado. Y en esta exposición hubo un concurso que ganó la arquitecta Margaret Kropholler, con una vivienda que era la vivienda eficiente para el ama de casa, ¿no? ¿Cómo era en ese momento la vivienda eficiente para el ama de casa? Sí,
contemporáneos, esta vivienda probablemente hoy está respondiendo a una ideal de la mujer asociada al ama de casa, también un componente, digamos, bastante enraizado en este momento en la cultura holandesa, pero sin embargo generó montones de transformaciones, digamos, espaciales en relación al equipamiento, de poder hacer mucho más eficiente el funcionamiento del hogar, repetir en este contexto para las amas de casa, ¿no? Trabajaba con la Asociación de Mujeres de Amas de Casa, donde impartía charlas, cursos y se nutría, digamos, de todos estos conocimientos cotidianos y realizó numerosas viviendas, estas que son poco conocidas porque se conoce bastante más la obra de Berlage, en donde lo que pretendía era mejorar estos aspectos funcionales, generó cosas en relación a los sistemas de calefacción en la vivienda, de iluminación, de ventilación, etc. Avanzando en estos conceptos, otro corte podemos ver en términos arquitectónicos con Schrader, que ya había realizado con Gerrit Rietveld la famosa casa en Utrecht, pero hacia casi la década del 40 va a desarrollar por una asociación una de las primeras viviendas colectivas para mujeres solteras. Aclaro que en este caso, en Holanda, la mujer soltera era sinónimo de la mujer trabajadora, ¿sí? Porque había una ley terriblemente discriminatoria que excluía, ¿sí?, a las mujeres del trabajo, por lo menos en el ámbito público, cuando se casaban, ¿sí? Esto era una decisión política y también religiosa. Entonces las mujeres casadas no podían trabajar en los ámbitos públicos hasta la década del 50. Eso repercutía en que el acceso a la vivienda social por parte de, digamos, de las mujeres, eran las últimas en digamos, en prioridad, que se le daba, digamos, prioridad de acceso a la vivienda a la familia tipo, y esta asociación Mujeres para las Mujeres llamó a esta arquitecta, Ritual, también arquitecto, para diseñar estos departamentos. Fueron la renovación de esta antigua villa también, que fue donada por una escritora feminista, y como operaciones relevantes de lo que diseñó Trus, tuvo que ver, digamos, con esta idea de poder generar numerosas, digamos, criterios de flexibilidad, de optimización, digamos, del espacio en estos pequeños departamentos, y también un dispositivo que fue en este momento realmente innovador. Ella diseñó este mueble que estaba en la puerta de las viviendas, que permitía a las personas que medían los contadores de electricidad, de gas de las viviendas, y también a los proveedores. Pensemos que en ese momento, como en todos lados, la leche, puerta a puerta, diseñó este mueble para que todas estas cuestiones, ¿no?, de la infraestructura y de los servicios no necesiten la presencia de la mujer en el hogar, ¿no? Este fue un dispositivo realmente innovador. Perdón, Carolina, ya estamos más o Sí. menos en tiempo. Si querés redondear alguna idea. Dale, sí, Gracias. sigo avanzando. Dale. Avanzando en el tiempo, esto se expandió a edificios de colectiva, por ejemplo estos, que de la arquitecta Potkekstra, que empezaron, o el de Wilhelmina Jansen, estos viviendas colectivas para mujeres trabajadoras, que a diferencia de estos, empezaban a incluir servicios colectivos, ¿no? Restaurantes, servicios comunitarios, lavanderías. También en el ámbito público, otro aporte fue el de Jacoba Mulder, que como tema relevante empezó a incluir, al frente del desarrollo territorial de la ciudad de Ámsterdam, las tareas de cuidado en el ámbito público, por ejemplo, piletas,
lugares de juegos de niñez, piletas colectivas, ¿sí? Y un proyecto que es el más conocido, realizado con Aldo Van Eyck, que tuvo que ver con más de 700 espacios de juego, ¿no? Que hasta ese momento estos eran ámbitos no planificados desde la ciudad, ¿no? Y que también tuvieron que ver con el poder, como dije, llevar las tareas de reproducción y cuidado del espacio público y con un diseño de elementos no sexistas. Lo mismo generó para el poder transformar los conjuntos de vivienda social con un criterio de espacio común, ¿no? Todos estos, digamos, conceptos que acabo de mostrar en estas prácticas anticipadoras tuvieron que ver con lo que hoy podríamos denominar género en arquitectura, arquitectura feminista, urbanismo ecofeminista, urbanismo de género, urbanismo queer, etcétera. Con lo cual considero que son un aporte en esto de las categorías. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Carolina. Un placer escucharte. Bueno, abrimos la posibilidad de hacer alguna pregunta, si alguien tiene alguna inquietud de los asistentes. En el chat, Laura dejó unas preguntas, pero son para los ponentes que no pudieron asistir, Fernando Monti y Carla Scuderi. Yo me encargaré de hacérselas llegar. Bueno, si no hay preguntas, yo quería, ya que estabas por ahí, Carolina, estabas hablando recién, ¿por qué elegiste trabajar o abordar con las cuestiones de la arquitectura feminista en Países Bajos? ¿Por qué elegiste ese lugar y no otro? Sí, yo siempre digo eso porque creo en la idea del conocimiento situado, ¿no? Pero bueno, cuento que por motivos personales he vivido durante los últimos 15 años la mitad en Holanda. Ah, Tengo una hija holandesa, mitad holandesa, con lo cual no es un territorio ajeno a mi habitar, digamos. ok, muy Y interesante. sí, porque estás hablando de otro lugar. Y no sé, y en el caso particular de lo que acabo de contar, porque en términos de arquitectura de género tiene estas situaciones particulares que no se han dado en otros lugares. Claro, claro, entiendo. Bueno, ahí que está Cecilia, ¿no? ¿Seguís por ahí? Yo me preguntaba mientras leía tu trabajo, ya que mencionaste, bueno, también lo dijiste en la presentación, que se trata de algo, entiendo, que se aplica a su tesis de doctorado, si todo esto que mostraste tiene casos de estudio donde se aplican, ¿no? Vos mencionás que son producciones de políticas de regulación y espacialidad, ¿eso se traduce en algún caso en particular o no? ¿Y qué abordaje tenía esto que contabas en el marco de tu tesis? ¿O cómo lo utilizarías? Sí, en realidad yo no presenté un recorte de la tesis. Preparé una reflexión sobre la práctica que trabajamos ya hace un tiempo con el tema de regulación yo y con equipos en distintas temáticas de producción de hábitat, en distintos puntos, relacionados siempre con el hilo conductor de la regulación. Pero por eso no te puedo decir hay un caso, porque son muchos casos que venimos viendo hace un montón, y en la tesis lo que trato es la regulación en la Ciudad de Buenos Aires, o sea, no específicamente el tema que presenté acá. Lo que de alguna manera intentaba la presentación era, bueno, ver que como investigadores, un poco esto que vos le comentabas recién a Carolina, ¿no? Estamos tomando decisiones todo el tiempo. Bueno, ¿y por qué ese lugar? ¿Y por qué esa mirada? ¿Y por qué...? De hecho, tampoco, no solo no hablé de la tesis, sino que tampoco hablé del contenido de la ponencia, porque la ponencia ahonda un poco más en esto que decía de la postura de Boaventura y las pedagogías críticas y todo eso que tratamos de implementar tanto en la investigación como en la docencia, y que tiene que ver un poco con esas categorías que establecemos y que tratamos de que siempre sean coherentes con un posicionamiento ideológico, ¿no? Y a la vez
esa vigilancia de estar siempre pensando, bueno, esto que hacemos nos pone en un lugar. O sea, si yo te digo que abordo el tema de regulación desde una postura crítica, tomando, no sé, posicionamientos ligados a lo que es la teoría del habitar, todos los que conocen la teoría del habitar ya saben de dónde estoy hablando, y los que no la conocen la tienen que empezar a ver, bueno, ¿esto de dónde sale? Bueno, sale de un grupo de la FADU que durante X años estuvo trabajando en esto, y bueno, una facultad que generó una teoría, ¿no? Lo que no es poco. Y decir, bueno, yo no me voy muy lejos y agarro una teoría que está acá y modelos que están acá, que surgen de la misma gente que trabajó esa teoría, y bueno, y se mezclan también con referencias europeas, porque no dejamos de ser argentinos, y tenemos ese mestizaje también epistemológico, pero de alguna manera era eso, ¿no? Bueno, las categorías también hablan de nosotros, hablan de nuestras prácticas y de cómo las encaramos. Un poco la idea era esa. Totalmente de acuerdo. Perdón, me da curiosidad, ¿qué recorte tenés en tu tesis? ¿Es como desde el principio, no sé, desde los reglamentos de general de construcciones, es más actual? Sí, la tesis es una tesis de doctorado que es como en cierta forma como una vuelta de tuerca sobre la tesis de maestría. Yo la tesis de maestría tomé, no lo que dicen, hice toda una genealogía, digamos, un poco de los instrumentos de regulación, pero desde el lugar de la práctica de elaboración. O sea, yo cuando quería trabajar en los instrumentos no quería trabajar en lo que decían que se podía o no se podía hacer, sino en quiénes y cómo se elaboran esos instrumentos. Entonces, bueno, metí los pies en el plato, trabajé 10 años en elaboración de normativa y aplicación, que bueno, después en la tesis eso hay como una reflexión sobre eso, y ahora la tesis de doctorado lo que propone es, bueno, por ahí hay maneras de pensar diferente en la regulación, de cómo se ha venido pensando e instrumentalizando hasta el momento, y que la tesis no va a dar ninguna respuesta porque sería muy contradictorio que una persona diga se tiene que regular así, porque contradiría todo lo que plantea la tesis en sí misma, sino, bueno, aportar a una reflexión para ver si se puede modificar un poco la manera de ese pensar crítico y situado de alguna forma. Totalmente, totalmente. Bueno, después te voy a googlear un poco. Me da ganas, me diste curiosidad de leerte un poco. Como quieras. Dale, muchas gracias. Bueno, y después tenía de los que nos quedan unos comentarios para las chicas de la primera ponencia. Ahí la veo a Paulina todavía conectada. Me pareció como muy particular, ¿no? El tema que ellos abordaban, esta cosa del acceso. Y bueno, justamente lo acabaste de decir, ¿por qué? Se ve que estoy mucho con los porqués como un niño pequeño, ¿no? Pero ¿cómo decidieron abordar el tema del acceso? ¿Era algo como que le llamaba la atención? ¿Es parte de algo mayor? Digo, ¿por qué el acceso como tema? Sí, es parte de algo mayor. Veníamos realizando una investigación, primero acá en Santiago, con 5 museos de arte contemporáneo, donde teníamos otras categorías, digamos, que hablaban de la conectividad, de la legibilidad, de la accesibilidad. Y esta investigación se amplió también a París, y ahí decidimos centrarnos más en uno de estos otros 5 categorías que habíamos estudiado e investigado hace bastante tiempo acá en Santiago, y decidimos, debido a la observación que hicimos, decidirnos por el acceso como categoría Entiendo. O sea, para ahondar en eso. Y sobre todo por la característica de lo que significa el arte contemporáneo, que siempre es como más difícil de entender o de acceder a él. Entonces era como que haya un poco de casco. Claro, hay algo ahí. Yo también mientras leía pensaba con respecto a la metodología, ¿no? Me preguntaba si no faltaría como poner las obras en el contexto del autor, ¿no? Pensaba mientras, ¿no? Referentes de la arquitectura, ¿no? Frangheri, ¿no? Si estos arquitectos siempre trataban el acceso de una misma manera,
o este tipo de acceso era como especial para el uso museo, en el caso de los dos que fueron diseñados, ¿no? El Pompidou y creo que la Fundación Louis Vuitton. Digo, si había como algo especial de acuerdo al uso, que podría quizás arrojar algún tipo de reflexión sobre el tema en el marco de una producción arquitectónica mayor, ¿no? Como poner como estas obras en el contexto de la obra de sus autores, para ver si el tema del acceso tenía como una particularidad en estos casos que ustedes tomaban, o siempre resolvían el acceso de esa manera, ¿no? Nada, es una cosa que a mí se me ocurrió mientras leí la ponencia. Sí, y también, bueno, me vino a la mente un libro sobre fachadas que se llama... Sí, ¿alguien? La vinculaste con el Utilitas. Claro, necesitaba como... Claro, me leí la de Fernando y después como que había como que vincularlo con algo más. Pero bueno, nada, por ejemplo, el trabajo de Santiago, que creo que ya no está más, él como que hace mucho hincapié en el autor, bueno, no sé si lo leyeron, no sé si lo pueden leer, él habla un montón como de Saer Apolo y bueno, su metodología y todo esto. Nada, sabe que ahí crucé los cables y dije, bueno, acá hay un autor, digo que ahí podrían tirar un poquito más de la cuerda. Y bueno, mientras leía me vino a la mente un libro sobre fachadas que se llama Desvelos, Anatomía de la Envolvente Arquitectura Contemporánea. Es un libro de la editorial Acal, de Graciela Trovato, que habla sobre fachadas. Yo lo tengo, pero la verdad es que no lo encontré, o sea que debe estar perdido, prestado o en vaya a saber dónde uno. Que yo creo que tenía como en el índice, quizás revisando el índice, quizás está disponible online, quizás algo diga sobre el acceso, porque era exclusivamente sobre los tipos de fachada y la piel y bueno, algunas cosas que ustedes también mencionan en esta cosa del portal, del acceso y demás. Y lo último que les quería preguntar es, ¿ustedes ven como algún tipo de aplicación a este estudio? Digo, no sé, después uno podría pensar que todos los edificios que se dediquen al arte contemporáneo deberían tener algún tipo de acceso o relación con el entorno. Sí, un poco a eso también apuntan nuestras reflexiones, a como una especie de metodología para poder proyectar edificios que alberguen. Efectivamente es una mirada que le quisimos dar a este estudio. Bueno, muy bien. Les voy a dejar de todas maneras el link publicamos un artículo con esta presentación como para que puedan dale, revisarlo. buenísimo. Ahí se lo dejamos. Ahí yo lo copio también y lo mando. Buenísimo. Bueno, no sé si alguien más tiene algo más que comentar, si no, ya estamos en tiempo. Muchas gracias por habernos escuchado hasta acá. Es un placer para mí haberlos acompañado en la presentación del día de la fecha. Le quiero agradecer particularmente a la Secretaría de Investigación de la FADU, a los organizadores por haberme convocado, a la secretaria Rita Molinos, a Ximena Pupo, que también me convocó. Creo que hay un montón de gente para que esto salga bien, así que esperamos haberles hecho honor a ellos. Y bueno, también por supuesto quería hacer extensivo mi agradecimiento a los expositores que estuvieron y a aquellos que estuvieron con sus videos y sus voces, aportando con sus trabajos y enriqueciéndonos a nosotros y bueno, por habernos escuchado. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Y gracias a vos, Andrés, por todo. Gracias, hasta luego. Chao, Hasta luego. gracias. Chao.